bienvenidos a La Voz del Contador Privado, un programa hecho para que usted se actualice en temas que son importantes para nuestra profesión. Hoy vamos a tocar un tema muy bonito e importante y que se debe tomar en cuenta en estos momentos. El tema es los riesgos del trabajador a nivel de aseguranza. Y para eso tenemos a el señor Gustavo Carvajal Pérez, quien es docente a nivel universitario. Además de eso es licenciado en Administración de Empresas, posee una maestría en Economía y adicionalmente tiene una maestría en Seguros. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo se encuentra? Muchísimas gracias, muy bien, y más bien un gusto estar aquí con ustedes y agradecerles la invitación que me están haciendo a acompañarlos. Muchísimas gracias por atender el llamado del colegio. Don Gustavo, el tema que tiene que ver con la póliza de riesgos del trabajador, para nosotros es muy importante. Fíjese usted que el aumento en accidentes que han sucedido en los últimos años y meses, incluso tomando en cuenta también aquellos accidentes que tienen que ver con los motociclistas, accidentes laborales, accidentes que sufren las personas cuando van camino al trabajo, ha tomado por sorpresa a algunas personas, otros no, otros están formalmente bien con respecto a esto. Pero debido a eso queremos hablar sobre el tema que tiene que ver con los seguros de riesgos del trabajador. Pero para empezar, nos gustaría que usted nos dijera en qué consiste esta póliza y por qué es importante tenerla. Claro, vea, es fundamental. Nosotros tenemos que tener en cuenta, y vamos a empezar por la teoría del riesgo, que es lo que sustenta los seguros en cualquier lado. El riesgo es una posibilidad de pérdida, pero la posibilidad de pérdida muchas veces lo ven desde el punto de vista nada más de patrono y no desde el punto de vista del trabajador. Ajá. Posibilidad de pérdida desde el punto de vista del trabajador es que esté expuesto a un riesgo, el riesgo de tener un accidente en el trabajo o una enfermedad en el trabajo. Y cuando estamos hablando de, usted tocaba muy bien el punto de los motociclistas, como han proliferado ahora, pues los motociclistas tenemos el inconveniente de que hay muchos ahorita y que por lo general eso hacen una labor fundamental en las empresas. Ellos continuamente es su labor, y entonces la exposición al riesgo muy amplia. Él decía que desde el punto de vista del trabajador, la pérdida, pues lógicamente es una incapacidad que pueda tener, los gastos médicos en que debe incurrir, y también, ¿por qué no ir más allá hasta la pérdida de la vida que puede tener y la familia, qué va a pasar con ellos? Entonces, desde esa perspectiva, desde el trabajador es fundamental. Pero ¿por qué también desde el punto de vista del patrono? Nosotros estamos hablando de que el patrono, si analizamos los costos que tiene el volver a formar a una persona, ello lo que le surge es que un trabajador que sufrió un accidente o una enfermedad se reincorpore rápidamente a la fuerza laboral. Si esto no lo tuviesen así, si no tuvieran el respaldo de un seguro, pues lógicamente ahí tendría grandes problemas. Además de que si un accidente obedece a lo que el trabajador ejerce en su ocupación, es derivado de la ocupación que está ejerciendo, pues lógicamente ahí vamos a estar hablando de que el patrono se puede ver expuesto a demandas si no tuviese un seguro. Entonces de ahí la importancia. Además, si ya lo vemos un poquito más macro, también el hecho de que desde el punto de vista de la empresa se reincorpore rápidamente a la fuerza productiva, eso implica que el país se ve menos afectado a la hora de lo que es la reactivación con la actividad económica en el país. De hecho, por ahí es que anda el seguro. Veamos que si lo vemos un poquito históricamente en Costa Rica, en 1839, 1840, más o menos con don Braulio Carrillo, se dio lo que era el camino a Matina. El camino de Matina era simple y sencillamente, Costa Rica tenía dos puertos, básicamente, Caldera y Moín. El problema era que una carretera de mulas, ¿verdad? Entonces era muy difícil exportar por ahí café, banano, era muy difícil exportar. Entonces lo que se pensó fue en hacer un camino a Matina, y ese camino era para reforzar lo que era el comercio internacional. El asunto es de que por las condiciones ambientales
Acordémonos que el Camino de Matina era prácticamente la selva tropical. Totalmente. Entonces, el camino ahí lo que hacía era, pues, ¿qué te digo? Hacer que la gente se enfermara mucho, paludismo y todo lo que podía darse ahí, y los accidentes laborales eran muy frecuentes. De ahí que se hiciera, digamos, una especie de fondo para poder estar cubriendo a la gente que se estaba accidentando. Es hasta 1925, sin embargo, ese Camino de Matina nunca se terminó, pero ya ahí fueron los primeros puntos de un seguro sobre riesgos del trabajo. Ya en 1925, en la Seguridad Social de Costa Rica, el primer seguro que se dio fue el de riesgos del trabajo, con el Banco Nacional de Seguros, que hoy es el Instituto Nacional de Seguros. Qué interesante. Entonces, de acuerdo a esa historia, pues sí ha habido siempre un interés especial en proteger al trabajador. Por supuesto. Me gustó mucho la forma en que usted lo vio, que usted dice, no solamente es un riesgo para el patrono a nivel de cumplimiento legal, ¿verdad? Que eso es una parte que lo vemos así, el patrono pues cumple, Sí, claro. sino que también pues la parte del riesgo del trabajador. Usted mencionó que también cubre enfermedad. Claro, enfermedad profesional. Profesional. Exactamente. Precisamente, vamos, cuando nosotros estamos hablando, digamos, de un seguro, el seguro por lo general se basa en un principio fundamental, que es el de buena fe. Usted cuando lo va a suscribir, usted lo que hace es llenar una solicitud. En esa solicitud usted va a dar todas las respuestas. La compañía de seguros asume que usted está diciendo la verdad. Ese es el principio de buena fe. Que una compañía asume que todo lo que me están indicando ahí es cierto. Y con base en eso, hace los cobros, da coberturas, etc. Entonces, acá, digamos, cuando usted me está indicando a mí de la importancia, digamos, de la suscripción del seguro, es primero que rige el principio de buena fe, y a partir de ese momento nosotros tenemos que ver mediante la presentación de una solicitud, digamos, todo lo que nos está indicando como actividad a la que se dedica la empresa, nos está indicando lo que es, por ejemplo, no solo la actividad, sino la ubicación, casa matriz, si está acá, donde está el trabajador es digamos, en una bodega o es en un área de construcción y ellos están acá en casa matriz. Entonces se da todo ese tipo de situaciones y en eso es de que se va a hacer la compañía para emitir un seguro. Sí es importante que nosotros tengamos claro, de acuerdo con su consulta y desde el punto de vista del patrono, la importancia es en el sentido de que existe la ley y en 1982 se universaliza. Es decir, que es obligatorio para todas las empresas asegurar a sus trabajadores. Precisamente no solo por la parte económica de la empresa, como habíamos hablado, sino por el aspecto social que conlleva el hecho de que una persona trabajadora se incapacite y no pueda seguir trabajando. Entonces, sí, y bueno, escuchando lo que usted dice, pues también obviamente a un patrono le va a dar tranquilidad saber que sus trabajadores están protegidos en esa parte, ¿verdad? Don Gustavo, nos gustaría saber cuál es el procedimiento para suscribir una póliza de seguro de riesgos del trabajo. Claro, primero, como le dije, fue presentación de la solicitud. También, si estamos hablando de que la empresa es de construcción, como tantas empresas que se dedican a construir carreteras, puentes, etcétera, si es de construcción, tiene que presentar, digamos, boleta donde hay permiso municipal o los permisos que tiene para llevar a cabo eso, tienen que presentarlo. Por otro lado, también tienen que presentar las planillas, que puede ser en una forma virtual o puede ser físicamente, la planilla de trabajadores, donde se indique el salario mensual que tiene o el tipo de salario. Aquí nosotros tenemos que tener presente de que hay diferentes tipos de pólizas. En primer lugar, tenemos pólizas temporales o de periodo corto. Eso es que cuando una persona va a construir un muro, una tapia.
aquí lo que se recomienda por lo general es que si yo voy a contratar a una persona, decirle que lleve su seguro. ¿Okay? Entonces, esta persona es seguro independiente, se puede decir. Entonces, la persona lleva el seguro de riesgos del trabajo, la persona lo puede contratar sin ningún problema, porque no va a tener responsabilidad al respecto. Pero son seguros temporales, les decía, o de corto plazo, que son por lo general de vigencia de menos de un año, y están las pólizas permanentes, que sí es por periodo de un año o que va a continuar. A nosotros los contadores siempre nos interesa mucho todo lo que tiene que ver con costos y toda esta cuestión. ¿Hay alguna forma de determinar cuál podría ser el costo de la prima de un seguro? Sí, claro. En primer lugar, como dijimos, está el riesgo. ¿Cuál es el grado de exposición al riesgo que tiene una persona? No es lo mismo una persona que esté subida atendiendo, digamos, en los postes, atendiendo situaciones eléctricas, ¿verdad? No es lo mismo que un contador privado que esté en una oficina. El riesgo es completamente diferente. Entonces ahí, pues lógicamente, la tarifa, aquí vamos a aplicar conceptos. Primero, tarifa. La tarifa es, digamos, lo que se determina para ver el costo del riesgo que se va a asumir. Entonces, esa tarifa se da por el tipo de actividad de la empresa, y si es trabajador independiente, por el tipo de trabajo que va a hacer, pero es actividad de la empresa. Entonces, ahí es donde se determina, por ejemplo, para un trabajador de construcción, una tarifa es sustancialmente un poco más alta que para un oficinista o un contador. Por decir algo, un contador, y así que me viene a la mente, puede indicar que gana 100,000 colones. Vamos a poner 100,000 colones al mes. ¿Un contador? No, vamos a suponer para efectos de... No, en ese caso pongamos que gana 3 millones al mes un contador. Ok, está bien. Ok, vamos a ver, 3 millones al mes. Eso para programar cosas buenas. Eso significa que este contador anualmente estaría ganando 36 millones. Por ahí sí. ¿Ok? La tarifa sería 0.39%, es decir, la tarifa anual. Entonces estamos diciendo que ese 36 millones lo multiplica por 0.39% nada más, y eso es lo que tiene que pagar anualmente por una póliza de riesgos del trabajo, que ya le voy a indicar qué es lo que cubre. Ok, entonces para que quede más claro, entonces volvámonos al ejemplo anterior. Digamos que una persona gana 100,000 al mes, entonces al año sería 1.200.000, y eso por el 39%. Un contador. No, 0.39%, perdón. 0.39 para un contador, que no sería lo mismo para un empleado de construcción. Ajá. Ve que ahí sí puede ser 4 puntos y algo. Ajá. Por el tipo de riesgo al que están expuestos. Ok. Estimados colegiados, vean qué interesante, y amigos de nuestra institución que ven el programa, nosotros los contadores nos hemos encontrado que a veces, don Gustavo, podemos ser eficientes y ahorrar desde este punto de vista. Vean, usted menciona pues que un contador es 0.39, me imagino que una persona que trabaja pues con un machete todos los días, es un riesgo mucho más alto. Es un riesgo más alto, y es otro porcentaje. Es otro porcentaje, completamente diferente. Okay, vea lo que ha pasado, don Gustavo. Resulta que muchas veces los oficinistas, los administradores o el contador o la persona que está encargada de estar actualizando la información en el INSS, por ejemplo, de la póliza de riesgos del trabajo, y no actualiza las posiciones o los empleados que hay, porque muchas veces no lo hacemos. Nos hemos dado cuenta, don Gustavo, que por ejemplo pueden pasar meses o años y resulta que hemos visto que una planilla que se constituyó por alguna razón en actividad agropecuaria, porque si trabajan eso, les cobran pues el monto del seguro, pero no se han dado cuenta que muchos de esa planilla son oficinistas. Entonces en el momento en que se hace la actualización, dicen, no, son toques que un 40% o un 20% son oficinistas, baja un montón el seguro, solo por no estar al tanto de eso. O va decreciendo la planilla por el tema de las temporadas, en lo que es la agricultura, y no lo actualizan. Entonces, aquí es por actividad.
Digamos, la empresa, si se dedica a la agricultura, se da por un hecho de que, o sea, se cobra una tarifa por esa actividad. Claro, en agricultura, como usted dice, lleva gente que está cosechando, lleva gente, llamémoslo de esa forma, no somos expertos en la materia, pero sí lleva también oficinistas, pero la tarifa es la misma para todos. Ahí sí es cierto que hay jurisprudencia, eso lo digo en voz baja para que no me lo escuchen mucho, sí hay jurisprudencia en el sentido de que yo puedo segregar la póliza, puedo dejar a los que tienen más exposición al riesgo y los que tienen menos exposición. Entonces estaría pagando por esto lo real y por aquello lo real. Puede ser, lo que pasa es que a veces por falta de asesoría no nos damos cuenta. Pero hay un aspecto también que es fundamental acá. Y veamos que no solo, como usted lo indicaba bien, la dispersión, sino que también hablemos salarialmente. ¿Qué pasa si don Kevin está ganando en este momento 3 millones, pero le acaban de incrementar el salario a 3.500.000 y no se mandó a actualizar? Ajá, ¿qué sucede en ese caso? Entonces, cuando, lógicamente, si va a tener una incapacidad, se va a calcular sobre la base de 3 millones, no sobre 3.500.000. Ajá. Entonces, vean qué importante, y muchas veces esto lo traigo a colación, porque se da, y mucho, que llego a acuerdos yo con un funcionario para yo reportar solo tanto de salario de esa persona y el resto se lo doy por otro lado. Pero ese trabajador no se está dando cuenta que en caso de una incapacidad lo que va a percibir es sobre lo reportado, no sobre lo real. Es un efecto más o menos y lo que pasa con lo de la caja. Pero realmente, y aquí hay un aspecto que es importante cuando menciono la caja, de que en Costa Rica hay digamos, hay dos tipos de seguro, seguro social y seguro privado. Ok, seguro social, el que tenemos nosotros, pero dentro de este seguro social, a pesar de que lo administra el INSS, podemos encontrar lo que ellos denominan seguros solidarios, que es administrados por el INSS, y eso tiene que ver con el seguro de riesgos del trabajo, que es la universalización, y esto en el 82, y eso en el Código de Trabajo ya se tiene establecido que es el Instituto Nacional de Seguros el que lo va a administrar. Pero también dentro de ese rubro podemos estar mencionando lo que es el seguro obligatorio de vehículos, que es el que eso puede ser, eso es otro tema, con el pago del marchamo, es otro tema que se le atrae, porque es otro tema también de que podemos verlo como un seguro social, porque en ese caso el instituto, quien lo administra, también está en la obligación de atender cualquier lesionado en un seguro de tránsito. Pero ¿por qué hago esta división ahorita? Bueno, porque otra cosa es la caja. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque a veces cuando presentamos un reclamo estamos viendo lo que son siniestros o reclamos no amparados y reclamos no asegurados. Entonces también se dan diferencias. Es importante que nosotros aprendamos a manejar todos esos conceptos. Una cosa es una enfermedad, una gripe, por llamarlo de alguna manera, que eso es atendido por la caja. Y otra cosa es que una enfermedad sea derivada del trabajo que yo estoy haciendo, que ya esa es una enfermedad profesional. Esas son las que sí podríamos tomar en cuenta para este seguro riesgos del trabajo. Son las que se toman en cuenta. Por eso decía el principio buena fe, porque una persona, voy a poner un ejemplo, que padece de una hernia discal y no lo declara, ya la traía, entra a trabajar y después resulta que esa hernia discal le comienza a molestar por estar trabajando y entonces dice que vino por lo que estaba haciendo en el trabajo. Y después nos damos cuenta de que no, de que ya esa persona la tenía, esa hernia discal. Entonces esa no es una enfermedad profesional. Ya no es el régimen de riesgos del trabajo el que lo tiene que acoger, sino el régimen de seguridad social, si está asegurado por el Seguro Social. Don Gustavo, ahora que estamos viendo esa parte de la cobertura, ¿qué pasa en el caso de una persona que va hacia el trabajo? Se despierta, amanece y todo, va hacia el trabajo, o también cuando sale a trabajar y va hacia su casa y lamentablemente sufre un accidente. Eso está cubierto siempre y cuando no se me desvíe la ruta.
Voy a decirlo así. Digamos una persona, y voy a poner este ejemplo. Una persona que vive en Puriscal y trabaja aquí, en Desamparados. Ajá. Si esta persona de pronto se me va y donde se va es, digamos, por el lado de Pérez Celedón. de Pérez Celedón. De Matina, ahora que estamos hablando de Matina. Ok, de Matina, pues lógicamente no va a estar cubierto, no está en ruta el trabajo. Ajá. Es siempre y cuando no se desvíe de esa ruta que se tiene. En ese sentido sí está cubierto. El problema es que también otro principio de los seguros es el riesgo moral. Riesgo moral. Riesgo ¿Qué es moral. eso? Es que es el riesgo moral. El problema de la moralidad es cuando ya tenemos que estar hablando de la conducta humana, pero es cuando una persona toma un seguro con la intención supuestamente de lucrar con ellos. Claro. Vean ustedes que hace muchos años se tuvo la experiencia, sobre todo en las bananeras, que personas se cortaban los dedos a propósito No puede ser. para llegar a cobrar el seguro, diciendo que se era cortando banano, que se lo había hecho. Pero habían incluso personas que hasta cobraban por cortarte el dedo para que fueras a cobrar a la compañía de seguros. Entonces, eso es riesgo moral. Es doloso, es un reclamo doloso. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que se presenta. Y también, precisamente por eso, las compañías de seguros, y les cuento que es un tema muy interesante, porque en lo que es generalidades de los seguros, sobre todo si estamos hablando de los seguros de personas, existen medidas que las compañías de seguros, en general, aquí en todo lado, toman y son medidas defensivas para ese tipo de eventos. Hay muchas cosas que pasan alrededor de los seguros. En ese ejemplo que usted pone, me imagino que era tanto el rendimiento que hubo en ese momento que entonces hasta existía una persona que cobraba por cortar el dedo, ya que usted no se atrevía a hacerlo solo. Entonces exactamente. Existía ya el que daba el servicio. No, y no solo eso, sino que si ustedes pueden verlo en el Código de Trabajo. El Código de Trabajo establece, por llamarlo de alguna manera, el valor de cada miembro del cuerpo. Entonces, por decirte algo, si decían que el dedo pequeño, pero el dedo pequeño te va a pagar tanto. En cambio, el dedo índice es el que más paga. Entonces, escoja, ¿cuál quiere? ¿Cuánta plata quiere? Una cuestión así. ¿Cuánta plata necesita? Exactamente, eso es precisamente por eso decíamos principios de buena fe y riesgo moral. Sí. Son principios que rigen los seguros. Con respecto a la gestión y el manejo de la póliza de riesgos del trabajo, ¿solamente lo hace el INS actualmente, verdad? ¿O también otras empresas? Solo el instituto es el encargado de administrar. Que usted ahora lo mencionó, que estaba por ley, que solo el INS puede administrar. Y en el Código de Trabajo hay un capítulo completamente que se habla al respecto. Ok, compañeros, entonces en el Código de Trabajo también hay un capítulo que se habla directamente respecto a este tema, por aquello que quieran consultarlo. Y entonces sí, solo el INS maneja únicamente el INS. Desde que se crearon los seguros de riesgos del trabajo. Por un tema de ley. En 1924, el asunto fue que se nacionalizó los seguros en Costa Rica, en el gobierno de Ricardo Jiménez. Se nacionalizaron los seguros, pero se creó el Banco Nacional de Seguros, y que hoy es el INS. Entonces, el Banco Nacional de Seguros, el asunto es que cuando se nacionaliza queda solo el banco, pero además estaba vigente el Magisterio Nacional, que ya existía antes de 1924, y existía también otra que se denominaba Sociedad de Socorros Mutuos de Empleados del Comercio, pero esta entidad después fue asumida por el INS. Quedaron funcionando únicamente el INS y el Magisterio Nacional, que subsiste hasta el día de hoy. Sí, con respecto al procedimiento para informarle al INS que existe un accidente, que ocurrió un accidente, ¿hay algún procedimiento establecido? Ahí está el formulario de denuncia de accidente. Ese quien lo puede mandar es solo el patrono, no es el trabajador. El trabajador lo que hace es que le informa al patrono del accidente que acaba de tener. El patrono tiene que verificar que efectivamente fue ahí. Es que también vamos a lo mismo, muchas veces, y eso pasaba hace unos años, no sé si todavía estará pasando, pero una persona
domingo venía aquí al colegio y se echaba una mejenga y tenía un esguince, se fracturó la pierna o lo fracturaron y se aguanta. Y el lunes llegaba y le daba una boleta para decir que fue en el trabajo. Entonces, para que lo atendiera el INSS. Vea, el INSS, las instalaciones que tiene y lo que es para que la gente se lleve terapia, todo es de primer mundo, es de primer nivel. Es de primer mundo. Es de primer nivel. Entonces, son las que están ahí por el INA. Por también, el INA, pero también están los sí. dispensarios que tiene el instituto, que son muy buenos ahí en todo el país. Pero decía que para comunicar, entonces, el patrono tiene que verificar primero que el accidente obedeció a las funciones que tiene que desarrollar el trabajador. Una vez que el patrono determina eso, le manda la boleta. El instituto va a atender a ese trabajador solo con esa boleta. Si no la lleva, no lo va a atender. Entonces, el patrono es el que da con esa boleta, de alguna manera lo que está dando es fe de que efectivamente el accidente fue ahí. Y no en una mejenga el domingo. Exactamente. El patrono está dando fe de eso. ¿Ok? El asunto es que si después nos damos cuenta de que se trató de actuar dolosamente, existe lo que se denomina subrogación, que ya ahorita lo puedo mencionar. Pero aquí lo que tiene que tener claro es de que tiene que enviar la boleta para que sea atendido. Es la única forma de que ellos lo vayan a atender. ¿Y qué tiene que ver eso que usted mencionó de subrogación? Ok. Cuando existen casos no asegurados, vamos a decir, dentro de los aspectos que se presentan muy a menudo, de pronto se manda la planilla al INSS con los trabajadores, pero a propósito no se están mandando algunos para pagar menos. Vamos a suponer que es por eso. Pero resulta que uno de esos que no se mandó tuvo un accidente. Y no estaba en planilla. Entonces el instituto le mandan, y entonces el instituto muchas veces, si es una emergencia, digamos, qué sé yo, que andaba en moto y andaba en función de su trabajo y lo llevaron y lo atendieron. El asunto es que después los costos, si no estaba asegurado, los costos el instituto se los va a cobrar a la empresa. Todo lo que incurrió. Por eso la importancia, a veces nosotros nos quedamos pensando, y muchas veces es que el costo del seguro por una persona le salía costando a la empresa como 20,000 colones anuales por una, o 30,000. Pero cuando tuvo el accidente no lo había reportado y tuvo que pagar 600,000 millones, lo que sea. Entonces, muchas veces ese tipo de valoraciones es la que no hace. Y es importante. Sí, y podría caber la posibilidad de que el INSS se diera cuenta de que esta persona está el domingo jugando una mejenga y ahí fue donde tuvo el esguince. Pues habría que, tal vez alguien que, lo que pasa es que aquí tenemos un problema. Si el patrono me está dando fe de que fue ahí. Sí, es la palabra. Sí, ya después tendría que irse ya por otras esferas a ver si efectivamente si lo puede fue probar. Así. Pero por eso te decía, el seguro es de buena fe. El patrono me está diciendo eso y yo estoy creyendo lo que el patrono me está diciendo en ese momento. Sí, ya tendría que llegar la información al INSS. Hay un aspecto, porque yo no sé, cuestión de tiempo, que sí me parece muy importante en este momento. Son dos cosas. Primero, las primas y segundo, las prestaciones económicas. Que de alguna manera son fundamentales. En primer lugar, y así rápidamente, no sé si... No, claro. ¿Hay algún inconveniente? No, está bien. No, para nada. Más bien nos interesa mucho hablar de esa parte de las prestaciones económicas. Y las primas del seguro primero. A veces los patronos no están bien asesorados en lo que son las primas de los seguros. En el seguro de riesgos del trabajo se trabaja con el término, con la denominación de prima provisional. Esto es, cuando la empresa emite un seguro para sus trabajadores, se le emite, se le cobra una prima y para efectos de la prima se establece, como decíamos, la actividad de la empresa, la tarifa, y esa tarifa va a dar pie, digamos, a la prima. Y yo le dije a usted, punto 39, entonces, el monto anual de salario por la tarifa, por el punto
y es por la tarifa porcentual, entonces, que tiene esa actividad. Eso me va la prima, pero esa prima es provisional. Por decir algo, esa empresa tiene que pagar 600,000 pesos de prima por todos los trabajadores. Veamos que, digamos, yo pongo ejemplo 600,000, muchas empresas lo ven muy caro, pero... Eso es semestral, ¿verdad? No, anual. 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 O sea, puede ser la prima puede ser pagada anualmente, semestralmente o trimestralmente. Ah, perdón, ok. La prima es anual siempre, lo que pasa es que lo que existe es fraccionamiento. Sí, el pago, decía yo. Ok, entonces el fraccionamiento puede ser trimestral, tiene un 8% de recargo por el costo económico, ¿verdad?, que lleva. No es lo mismo tener yo 1,000,000 de colones en un año. Pagado por adelantado. Es pagado por adelantado que me lo vayan haciendo en fracto. Entonces, si es trimestral, tiene un 11% de recargo. Si es semestral, un 8% de recargo. Pero esta prima es el concepto de prima provisional. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos partiendo de que esto es lo que le estoy cobrando por este año, pero en el transcurso del año va a haber salidas de trabajadores e ingresos de nuevos trabajadores, incrementos de sueldo. Entonces esa planilla anual, si en primer lugar era de, qué sé yo, de 40 millones, puede ser que al final del año realmente haya sido de 42 millones por aumentos salariales. Entonces el instituto tiene que cobrar el diferencial de prima, que esa ya es prima de liquidación. Entonces, existe el concepto, entonces primero, prima provisional, y al final del periodo, prima de liquidación. Entonces es cuando los patronos muchas veces no entienden por qué me está haciendo este cobro el instituto. Fue porque en el transcurso del año la planilla, sí, si hubiera indemnizado a alguien, se cae con el último costo que se tiene, o sea, con el último salario o ocupación que tiene. Entonces, por eso es que existen estos dos conceptos. Pero la gente a veces, por eso es que se pregunta. Y eso tienen que tenerlo muy claro, sobre todo los contadores. Sí, exacto, me encanta eso, que conozcamos el concepto de prima provisional y prima de liquidación. Exacto. Y tienen 8 días para pagar. 8 días para pagar. Después de que le llegue el recibo. Bueno, eso con respecto a la prima y con respecto a las prestaciones económicas del trabajador. Sí, fundamental. Las prestaciones económicas es ¿a qué tiene derecho el trabajador cuando está en una póliza de riesgos del trabajo? Vean qué importante para el mismo trabajador, y esa es la conciencia que muchas veces no tenemos. En primer lugar, el trabajador tiene derecho a que se le dé todas las prestaciones médicas que requiera en caso de una enfermedad o un accidente laboral, una enfermedad profesional o un accidente laboral. Y cuando estamos hablando de prestaciones médicas, estamos hablando de gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios, farmacéuticos, de laboratorio, estamos hablando de prótesis, estamos hablando de todo eso. Eso es a lo que tiene derecho un trabajador, en caso de que solo requiera prestaciones médicas. Pero puede ser que el trabajador también tenga incapacidad. Mientras está así, tiene una incapacidad. Una incapacidad puede, además de que eso, pues lógicamente, un subsidio mientras la persona está convaleciente, un subsidio por incapacidad temporal. Y esa incapacidad es lo que dure la convalecencia. Entonces, ahí la importancia de cuánto estaba siendo reportado de salario, pues si le estaban reportando. Claro. Cualquier cochinadita va a recibir también de salario, de indemnización por incapacidad temporal. Incapacidad temporal es porque está convaleciente, pero existe también el concepto de lo que es incapacidad permanente, que es otra de las prestaciones que tiene derecho. Tenemos incapacidad, en incapacidad permanente tenemos 3 aspectos que se tienen que ver, o 4 más bien. El primero tiene que ver con cuando una persona tiene una incapacidad menor. Y esta incapacidad menor es que tiene que ir desde que es menor al 50%. Es decir, que a esta persona le fijan una pérdida de la capacidad que tiene menor del 50%. Eso es una incapacidad menor y eso es lo que se indemniza de acuerdo con la tabla que les decía que está en el Código de Trabajo. Una incapacidad permanente menor puede ser que la persona perdió 2 dedos de la mano y eso equivale a un
5% de pérdida de la capacidad funcional de la persona. Entonces se indemniza ese 5%, pero con base también en el salario que tiene esa persona y la expectativa que tiene. Entonces por eso sigo insistiendo en la importancia del salario que se esté reportando. Esa es incapacidad menor, pero también existe incapacidad parcial. Entonces eso es de 50 a un 67. Y eso también va, eso tiene una renta, en la primera tiene una renta por 5 años. Esta por una, equivalente a una renta por 5, la otra por 10 años. Muchas veces lo que hacen es que le den todo de una vez y si la persona no se va, pero va a recibir menos, lógicamente. Eso es una incapacidad parcial permanente, pero también tenemos incapacidad total y permanente, la que es mayor del 67%. Eso es de que imposibilita, realmente las primeras pagan menos porque la persona podía dedicarse a hacer otra cosa. Por decir algo, que si yo soy guitarrista, y perdí 2 dedos, y ya. Ay, sí, sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y lógicamente, yo ya no puedo ejercer como tal, es una incapacidad parcial, porque puedo ejercer en otras cosas también, puedo dar clases, por ejemplo. Entonces, por eso se fija una incapacidad parcial, dice, incapacidad parcial menor, una incapacidad parcial permanente y una incapacidad total y permanente. Ya es la que lo imposibilita a tener, a dedicarse a otra actividad. Claro, claro. Y la otra es la gran invalidez. Gran invalidez, que eso es de que la persona, pues, lógicamente ya no pueda casi ni valerse por sí misma, como queda, y entonces incluso dentro de las prestaciones se va a pagar también para una persona que lo llegue a cuidar. ¿Se le paga eso también? Exactamente. Esas en términos generales las prestaciones que tiene derecho un trabajador. Veamos qué importante que es la póliza de riesgos del trabajo. Decía, y reitero, importante desde la perspectiva del trabajador, desde la perspectiva de su familia, y dentro de las prestaciones se me olvidó decir, en caso de fallecimiento. Ajá. Ok, que ahí pues lógicamente tienen derecho a un subsidio el cónyuge, y cónyuge hasta un 30, un 40%, un 30% si tiene hijos. Entonces un 20% si es, un 30% si es un hijo, si son 2 hijos, creo que anda en un 40, y si son 3 hijos, no, si son 2 hijos, si es un hijo 20, si son 2 hijos 30, y si son 3 hijos más un 40 de subsidio, y el cónyuge un 30. Si no tuviera hijos, solo el cónyuge, entonces se le incrementa un 40. Pero también si tiene madre supérsite, entonces a la madre también se le puede fijar. Qué interesante, estimados contadores y amigos, haber visto el tema que tiene que ver con las prestaciones económicas a las que tiene derecho un trabajador. Para ir cerrando, más bien para cerrar, ¿qué le parece, don Gustavo, si hacemos una lista de revisión, hacerla aquí así, pensando en lo que un contador debería revisar en estos momentos, donde sea que usted trabaje? Me parece, me voy a empezar yo. Primero, lógicamente, verificar si tienen la póliza de riesgos del trabajo. Si está vigente. Sí está vigente. Porque pueden tenerla, pero no está vigente. Ok, entonces luego, si sí la tiene, el segundo punto es ver si está vigente. ¿Y cuándo tienen que pagarla? Luego ver cuándo tiene que pagarla. Porque si el pago es trimestral o semestral. ¿Qué más viene ahí? Vendría... Revisión de planilla. Revisión de planilla. Y cuando decimos revisión de planilla, ¿a qué nos referimos? A que efectivamente estemos reportando todos los trabajadores y por los salarios que tienen que ir. Ok. Entonces, bueno, eso se hace virtual, ¿verdad? Se hace virtual. Si usted no tiene la clave o no sabe quién la tiene, ya estamos mal, ¿verdad? No, con la emisión del seguro, ahí le dan la clave. Ahí le dan la clave. El instituto les da la clave para que tengan acceso y ahí pueden estar haciendo todas las variaciones, pueden hacer inclusiones porque un trabajador entró, pueden hacer exclusiones, el que se va, etcétera. Entonces, bueno, revisar la actividad, revisar que los montos de salarios mensuales reportados sean los reales. Los reales. Y además de eso, me parece a mí ver quién, representante del patrono, conoce y tiene el formulario para llenarlo y hacer el reporte del accidente, ¿verdad? Sí, generalmente cuando se suscribe el seguro, el formulario también se lo
se lo proporcionan a la empresa. Y ver si el representante de recursos humanos, si no hay recursos humanos, el representante, quien se encargue de eso, verificar si conoce el tema de las prestaciones, por lo menos general, ¿verdad? Pues no somos expertos en eso, pero general, a los que tiene derecho el trabajador, para que lo pueda comunicar. Hay un aspecto que es fundamental y es importante. ¿Cuál sería? Que me voy a echar encima a alguna gente, no importa. No se preocupe, esto es... Está bien, ok, consta. Aquí nada es vinculante, esto son conversaciones que no tiene... Excelente. Sí, o sea, una conversación entre amigos aquí, entre nosotros sin que nos escuche nadie. Cada quien la utiliza para guiarse nada más. Importante de que si la empresa tiene un asesor de seguros o un corredor de seguros, que le exija que les esté llegando ahí y estar revisando lo que ellos tienen. No, está buenísimo. Porque muchas veces el problema que se tiene, y por eso digo los enemigos, es que hay asesores que lo único que llegan es a cobrar la prima del seguro. Y ya, listo. Y se desaparecen. Y se desaparecen. No, eso es un excelente consejo y me parece más bien que es llamar hacia los deberes, porque muchas personas, creo yo, van directamente a la ventanilla y compran el seguro y lo tienen allí, ¿verdad? Pero Exacto. otros tienen un corredor de seguros. Un agente asesor de seguros. Un agente asesor de seguros, pues que lo llame ahí y le pueda solicitar este tipo de servicio. Imagínate que el corredor de seguros o el agente asesor de seguros tiene que estar constantemente, no solo por los aspectos de la póliza de riesgos del trabajo, sino si tiene asegurado también el edificio, si tiene asegurado automóviles, todo eso tiene que estarles dando a ellos la asesoría que tiene que darles. Y tiene que estar pendiente, tiene que estar consultando. Es más, la empresa ni siquiera tiene que estar, digamos, en riesgos del trabajo, ni siquiera tiene que estar llamando al INS. Si tiene un asesor de seguros, llame al asesor, necesito esto y esto y esto y punto, y se lo tiene que llevar. Sí. Por eso decía que me iba a echar a algunos enemigos, pero vos fuiste el culpable porque me diste luz verde. Exacto. Yo, no se preocupe, yo lo defiendo a usted. Excelente. Para terminar, nada más, si la persona que va viajando hacia su casa o va de su casa al trabajo, va a pie, va en bus, va en motocicleta, va en carro, eso no importa. No importa. Ok. Y lo último, nada más, ahora que me dijiste, va viajando, hay empresas que por la índole de sus funciones, porque el seguro rige en territorio nacional, pero hay empresas que por la índole de sus funciones tiene que mandar, por ejemplo, el colegio tiene que mandar a una actividad en El Salvador y tiene póliza de riesgos del trabajo y va en representación del colegio, está cubierto ahí. Lo único es que la prestación, si la tiene que recibir en el otro lado, ahí sí tienen que pagar y traer las facturas y traer el historial de la epicrisis, digámoslo así, el historial clínico para que el instituto le reembolse los gastos en que efectuaron. ¿Y hay que avisar con anterioridad de que alguien va a salir del país, no? Generalmente sí sería bueno, pero generalmente cuando se suscribe el seguro tiene que ser la aclaración de que por la índole de su trabajo, funcionarios tienen que estar saliendo. Y ya el instituto ni siquiera tiene que estar dando aviso. Muy bien, entonces, estimados colegiados y amigos de nuestra amada institución, la verdad es que nos sentimos que hemos aprovechado muy bien este tema tan profundo que tiene que ver con la póliza de riesgos del trabajador. Esperamos que ustedes también lo hayan aprovechado y agradecemos, por supuesto, a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfuel por su gentil patrocinio. Don Gustavo Carvajal Pérez, si gusta se despide de nuestra amable audiencia. No, muchísimas gracias. Yo le agradezco al colegio de que me hayan invitado, que haya podido estar acá y quedo completamente a las órdenes en lo que pueda ayudarles con muchísimo gusto. Realmente considero que es importante, no solo para el contador, sino para las empresas y para los trabajadores, que tengamos claro la importancia de un seguro de riesgos del trabajo. Muchas gracias. Definitivamente da mucha tranquilidad tener eso y don Gustavo, muchísimas gracias por venir al colegio. Muchas gracias por invitarme. Y a ustedes les deseamos bendiciones en sus oficios contables.